32 minutos. Y como les dije, mañana se recuerda o se celebra el Día de la Persona con Discapacidad. Y yo creo que si el gobierno dice que es un gobierno de inclusión, casi siempre se refieren al hecho de que si una persona tiene acceso a los servicios, si se refieren al tema económico, ¿no? En un país inclusivo tiene que considerar a personas con discapacidad también. Definitivamente tiene que hacerlo. Y vamos a hablar acerca de, en esta agenda social, los temas pendientes en favor de las personas con discapacidad. Estamos aquí en el estudio con la vocera de Sociedad y Discapacidad, un organismo de la sociedad civil dirigido por Silvana Queija, y estamos en comunicación telefónica con el congresista Giancarlo Baquelli. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los amigos de Radio San Borja, un abrazo también para Silvana. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que hay una agenda pendiente aún con las personas con discapacidad. Hemos trabajado arduamente a lo largo de nuestra gestión, que está finalizando, por cierto, en algunos meses, en favor de la discapacidad, y hemos impulsado y promovido leyes importantes en favor de este sector de la población. Pero como hemos señalado, Rubén, desde el inicio de la gestión, lo hicimos además en algún momento en la Comisión de Inclusión Social, personas con discapacidad. El tema de la discapacidad en el Perú va mucho más allá de las leyes y del marco normativo. Pasa por un tema de actitud y de mentalidad por parte de la sociedad hacia la discapacidad. Yo creo que cuando cambiemos el chip y cuando tengamos los peruanos una verdadera actitud inclusiva hacia el sector con discapacidad, recién ahí yo creo que vamos a lograr los objetivos que el colectivo con discapacidad se ha propuesto. Ahora, hay una nueva ley general con cuotas laborales establecidas muy claras y con una serie de iniciativas en favor del colectivo. Pero lo cierto, insisto, es que mientras no se cambie la mentalidad, la actitud con la cual ve la sociedad a la discapacidad, será muy complicado que podamos de alguna manera recoger los beneficios de todas estas iniciativas que por lo menos en papel están plasmadas en favor de las personas con discapacidad. sí, congresista Baquelli, sí, efectivamente, y lo que usted dice no se aplica solo para cada sujeto, parte de nuestra sociedad, sino también se aplica para las instituciones que han dejado pendientes una serie de cosas. Aquí Silvana Queija, que usted ya la saludó, es vocera de Sociedad y Discapacidad, nos hacía recordar que, por ejemplo, el tema de los accesos para los edificios públicos o privados es un asunto sobre el cual no se ha avanzado mucho. Silvana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, señor congresista. Sí, te decía por este asunto de los accesos, que se está esperando la reglamentación o que el Ministerio de Vivienda finalmente emita la norma. Sí, lo que se está esperando es la creación del Plan Nacional de Accesibilidad, que es una obligación para el Estado desde que se promulgó la Ley General de la Persona con Discapacidad. Esta obligación ya tiene más de 2 años, seguimos esperando por la creación del plan, que se debe dar además previamente la conformación de una comisión multisectorial que elabore dicho plan, que si bien ha sido enunciado por el Ministerio de Vivienda, aún ni siquiera se ha dado la norma, ¿no?, para la creación de esta comisión. ¿Y este plan en qué consiste? O sea, ¿qué es lo que tiene que normar? Este plan tiene que, en primer lugar, crear políticas articuladas en materias de accesibilidad, en donde todos los organismos públicos tengan obligaciones en relación a la accesibilidad, que debe ser obligación transversal del Estado, ¿no? Tanto, sobre todo del sector del gobierno ejecutivo,
Por ejemplo, en educación, en salud, en justicia, la accesibilidad debe estar presente absolutamente en todos los sectores, ¿no? Y este plan nacional lo que buscaría sería articular políticas y obligaciones, así como también un mecanismo de vigilancia y sanción para el incumplimiento de las normas de accesibilidad, que bueno, al día de hoy ya hay muchísimas, ¿no? Que existen y no se cumplen. Cuando refieres a accesibilidad es el asunto integral, ¿no? Acerca de hasta el ingreso físico de las personas con discapacidad a las instituciones públicas hasta la recepción del servicio que vayan a querer. Por supuesto, la accesibilidad tiene 4 ejes, ¿no? Se debe dar en primer lugar, bueno, los 4 ejes igual importantes. Tenemos accesibilidad en el transporte, accesibilidad en el entorno físico, esto tiene que ver con las construcciones, con los edificios, tanto públicos como privados, accesibilidad en las comunicaciones, por ejemplo, los canales de televisión que tengan que tener intérprete de señas, y accesibilidad en el acceso a la información. Por ejemplo, las páginas web para las personas ciegas que tengan lectores de pantalla, ¿no? Entonces se debe cumplir con estos 4 ejes en todos los ejes. Ya. Y el ministerio no promueve el tema, no avanza la constitución de la comisión. ¿Por qué? ¿Por falta de voluntad, por incapacidad, por insensibilidad? ¿Por qué no avanza? Probablemente sea por un tema de falta de voluntad política, ¿no? Por ejemplo, hay una dirección de accesibilidad en el Ministerio de Vivienda que no funciona hasta el día de hoy por falta de presupuesto. Pero también... no puede ser. Sí, entonces hay varios factores ahí que podrían estar influyendo en el hecho de que todavía no se haya dado este plan. Congresista Baquelli, opinión sobre eso. Y usted tiene también una propuesta, ¿no?, en carpeta de que el tema de los pasajes que sean de alguna manera rebajados para las personas con discapacidad. Explíquenos también. Sí, así es, Rubén. No, simplemente para complementar lo que dice Silvana, ¿no? Y es verdad, existe una falta de voluntad política por parte del gobierno, y en este caso del Poder Ejecutivo, de velar por los derechos de las personas con discapacidad. Y te digo, esto es tan dramático, Rubén, que hay un desgobierno, por ejemplo, en el CONADI, el ente rector de la discapacidad en el Perú, no, hasta hoy hacen un drama por no tener, un presidente, es decir, el presidente de funciones era el viceministro de la mujer y condiciones vulnerables, el señor Fernando Cotaño, pero él no es el presidente asignado al CONADI. Entonces es muy difícil poder hablar de tener logros en materia de discapacidad si el ente rector por parte del Poder Ejecutivo, que es el CONADI, no tiene una cabeza. Es muy difícil que el cuerpo pueda tener, el debido movimiento si es que la cabeza no está ordenada y no existe una articulación adecuada. Yo creo que el tema de la discapacidad en el Perú todavía está en una situación complicada. Tenemos que seguir trabajando y, por ejemplo, ¿no?, lo que decía Silvana, ¿no? Silvana hablaba de el plan de accesibilidad en materia de transporte, y yo me pregunto, menos en Lima, y eso que en Lima la situación es menos dramática que en el interior del país, aquí tiene que haber una reforma total del transporte público, porque a mí no se me ocurre que podamos llegar a los objetivos de accesibilidad del transporte hasta que no cambiemos todo el parque automotor. Es decir, con algunas chatarras que circulan en el transporte público en Lima, yo no me imagino que, por ejemplo, hay una rampa para sillas de ruedas, de carro. Entonces es realmente alarmante y preocupante. Pero brevemente, para responder la segunda pregunta, de verdad, tenemos en agenda una iniciativa que ya fue aprobada por la Comisión de Inclusión y que está a la espera de ser discutida y aprobada en el Congreso de la República, que efectivamente exoneraría a las personas con discapacidad severa del pasaje urbano
interurbano. Es verdad, mucho del transporte público no es accesible, pero recordemos que la discapacidad severa no solo se manifiesta en la parte motora, sino también en las invidentes y algunas otras discapacidades, y van a poder alcanzar este beneficio cuando se logre aprobar. Entonces, es un derecho, no es una visión, digamos, de dádiva ni de nada. Al contrario, es un derecho legítimamente ganado. En otras latitudes del mundo ya se aplica. En Argentina, por ejemplo, la persona que no paga pasajes para nada. En el tren y en transporte público, y es más, ni siquiera transporte interprovincial. Entonces, es un derecho que legítimamente ha ganado el colectivo y que además se enmarca en la nueva Ley General de Personas con Discapacidad, que adecua la legislación peruana a la Convención de Naciones Unidas. Ok, congresista Baqueli, le agradezco mucho atender este llamado de San Borja Noticias, ¿ah? Ya, Carlos, te agradezco mucho. Fuerte abrazo para ti y también para Silvana, felicitarla por su trabajo, por la discapacidad, y bueno, decirle a la gente que seguiremos trabajando por un Perú más justo, inclusivo para todos. Muchas gracias, Giancarlo, un fuerte abrazo para ti. A ver, Silvana, cuéntenos, reflexiones finales. ¿Qué se debe hacer en el corto plazo para que no sigamos hablando de cosas pendientes, de temas postergados, de derechos conculcados? Bueno, es una agenda bastante grande, pero yo creo que en primer lugar se debe empezar por ejecutar las normas ya existentes. Que es un tema de voluntad política, ¿lo has Sí, dicho? tenemos un marco legal bastante positivo en temas de discapacidad y sin embargo la mayoría de estas normas no se cumplen, ¿no? En el tema de accesibilidad de transporte, la Ley General de la Persona con Discapacidad ya obliga a que exista un sistema de transporte accesible. Esta ley es de hace más de 2 años y, por ejemplo, el corredor azul se ha dado de manera posterior a dicha ley y no tiene medidas de accesibilidad, exacto. Increíble. Por ejemplo. Sí, pues. Sí, y es un tema de, como lo decía Giancarlo Baquel, es un tema de sensibilidad de la gente como sujeto individual y también como colectivo y también de las instituciones, ¿ah? De verdad es penoso que, como tú dices, habiendo ya estando establecido todo el marco legal y todo, no se pueda implementar este asunto. Exacto, las normas están dadas, ¿no? Como organización, como sociedad de discapacidad, ¿qué van a hacer mañana? ¿Tienen alguna actividad? ¿Tienen algo? En realidad no, porque el Perú tiene una ley que aprobó un Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que fue en el mes de octubre. Entonces, normalmente por el Día Internacional aquí no se realizan muchas actividades, ¿no? Ok. Silvana Queija, vocera de Sociedad de Discapacidad, estuvo con nosotros y le agradecemos por haber venido. Muchas gracias. Okay, muchas Amigos, gracias. una pausa, la última, y regresamos.